Arquetipos personalizados e idealizados. Este sistema de autoprotección psíquica, de autoprotección mental, consiste en trabajar visualmente e idealmente con imágenes arquetípicas. Ya hemos descrito en otra instancia el significado de arquetipos, hemos ejemplificado varios de ellos, hemos señalado cómo el arquetipo es un bloque fundamental en la construcción del inconsciente colectivo de la humanidad y también en la construcción de inconscientes colectivos de extensión más reducida, lo que llamamos inconscientes colectivos grupales. Todos los seres humanos que compartimos este inconsciente colectivo global tenemos, por lo tanto, en el sustrato de nuestra psiquis ese fundamento basal construido sobre imágenes arquetípicas. Esto es lo mismo que decir que en el psiquismo de cada ser humano duerme una gran energía en estado latente asociada a una imagen arquetípica. El arquetipo es un símbolo, un concepto y una fuerza asociada a una imagen. Un símbolo. ¿Qué es un símbolo? La palabra símbolo define aquello que encierra e implica diversas interpretaciones y, por lo tanto, diversas energías propias de esas interpretaciones. Cuando yo digo, por ejemplo, la cruz es un símbolo, la mera formulación de esta frase evoca en ustedes distintas imágenes. La cruz de una iglesia, la cruz de un cementerio, la cruz que quizás se encuentra en la pared sobre la cabecera de la cama de alguno de ustedes. En todos los casos, la cruz es eso y también todos los demás. Por lo tanto, la cruz, como símbolo, encierra la pulsión, la energía de todas las asociaciones de ideas, de todas las emociones que se asocian a cada una de las tres instancias de asociación de la cruz que recién mencioné. Un símbolo es una máquina psicológica generadora de energía. Vemos un símbolo, pensamos en un símbolo y experimentamos a nivel consciente ideas, pero a nivel inconsciente se movilizan emociones, es decir, fuerzas. Si una imagen arquetípica es colectiva, el pensar en ella, el visualizarla, moviliza ya no solamente fuerzas de mi inconsciente personal, sino del inconsciente colectivo al que pertenezco. Y entonces, en lo personal, estaré recibiendo, estaré conectándome con una fuente de energía colectiva que se dirigirá hacia donde mi pensamiento individual está enfocado. Recuerden un ejemplo concreto que he mencionado a lo largo de estas clases. El mito de San Jorge. San Jorge, ese caballero medieval que sobre su caballo blanco atraviesa con una lanza a un dragón y que representa metafóricamente el triunfo del bien sobre el mal. Dijimos en su momento, desde el punto de vista de la autodefensa psíquica y del trabajo con arquetipos, no nos interesa si San Jorge existió históricamente y efectivamente después de morir fue elevado a la categoría espiritual, a la jerarquía espiritual de la santidad. Si San Jorge existió históricamente, pero se murió y nada más pasó, nada ocurrió después de eso. Y ni siquiera si San Jorge no existió, pero si hay una entidad espiritual que se asocie con la imagen de San Jorge. Estos tres escenarios son todos debatibles. Hay quienes dicen que hay evidencias históricas de que San Jorge existió, hay quienes dicen que en realidad el mito cristiano de San Jorge se alimenta en el mito de Perseo y Andrómaca, un mito griego muchos siglos anterior. Hay quienes dicen que hay evidencias históricas y
de un individuo que había protegido en Inglaterra unos feudos del ataque de tribus salvajes, a las cuales metafóricamente se las identificaba con el demonio, con el mal, y entonces de alguna manera se sublima en la imagen de San Jorge matando un dragón. Hay teorías para todo, pero ¿saben qué? A la autodefensa psíquica no le interesa el debate de si alguna de esas teorías es la correcta. Lo que a la autodefensa psíquica le interesa es que durante siglos, estaría tentado a decir más de un milenio, masas crecientes de población en todo el mundo devocionaron y siguen devocionando a San Jorge. Construyeron y siguen construyendo iglesias, templos, catedrales dedicados a San Jorge. Instituyen un día en el año, de hecho el 24 de abril, como el día de San Jorge, donde todo el año sus devotos le rinden especial devoción. Deciden que debe tener una vela, una veladora con colores especiales y particulares, verde, blanco, rojo. La iglesia imprime y distribuye en cantidades enormes pequeñas estampitas conmemorativas donde de un lado vemos la típica imagen del santo a caballo asaeteando al dragón y del otro lado del reverso la oración que se considera oficial, litúrgicamente hablando, para devocionar a San Jorge. Toda esa creencia, toda esa devoción, toda esa energía material, psicológica, emocional, puesta al servicio de un símbolo, el personaje, San Jorge, y los símbolos secundarios, la vela, la oración, la imagen que le conocemos, crea un egregor. Pero aquí tendríamos el ejemplo de lo que cuando hablamos de egregoros señalamos como un egregoro favorable, un egregoro benéfico, un egregoro positivo. Insisto, durante más de un milenio, millones y millones de personas creyeron en San Jorge, amaron a San Jorge, rogaron a San Jorge, le pusieron energía a la imagen, al símbolo de San Jorge. Gestaron esa gran carga psíquica autónoma e independiente, pero alimentada por esos millones de aportes que podemos llamar el egregoro de San Jorge. Entonces la autodefensa psíquica les dice lo siguiente: no importa si ustedes creen o no creen en San Jorge, no importa siquiera si ustedes son cristianos y no lo son, ustedes pueden conectar con la energía del egregoro San Jorge y usarla es un beneficio. Tomo mi propio caso particular. Yo no soy devoto de San Jorge en lo particular porque ni siquiera soy cristiano en lo general. Sin embargo, desde la mirada de la autodefensa psíquica, y alguien dirá, eso es herejía, es profanar. No, yo respeto la creencia de los demás, no vulnero la sensibilidad de los demás. Cuando digo yo tengo la obligación de compartir esa creencia, pero la respeto y también la uso, también la aplico. Porque cuando uno enciende la vela de San Jorge, pronuncia o lee la oración de San Jorge, medita o visualiza la imagen de San Jorge, conecta con esa fuente de energía egregórica su inconsciente individual con esa carga psíquica del inconsciente colectivo asociada a la imagen arquetípica de San Jorge. Y entonces me veo reforzado, me veo multiplicado, me veo empoderado con una reserva extra, con una, si me permiten decirlo así, inyección extra de energía, que consiste en dirigir y canalizar atrás mío la energía egregórica que el inconsciente colectivo asocia a esa imagen, replicándola en mi microcosmos cotidiano a través mío, porque estoy aplicando el principio de correspondencia, porque estoy
logrando con ese enfoque simbólico que esa energía que opera como egregoro en lo macrocósmico se replique una vez más. Y les invito a repasar la lección sobre principio de correspondencia. No estamos diciendo que la energía se mueva de lo macrocósmico a lo microcósmico, porque sería, dije, tan absurdo como suponer que se mueve de lo microcósmico a lo macrocósmico. Estoy diciendo que se replica, que espeja en mi microcosmos, pero por lo tanto me dota de una carga psíquica, de una pulsión energética superior para enfrentar aquello para lo que San Jorge existe en el ideario colectivo, para tener la fuerza de enfrentar y vencer al mal. Dicho esto, debe comprenderse entonces que el trabajo con arquetipos consiste en representar simbólicamente las situaciones que expresan la dinámica del arquetipo que nosotros elegimos. En autodefensa psíquica, básicamente trabajamos con dos, lo que llamamos el arquetipo del guerrero y el arquetipo del mago o del sabio. Permítanme hablarles brevemente de ambos. Comenzaremos hablando del mago. El mago es el sabio, es el individuo que tiene las herramientas y las ocupa para encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida. La imagen del sabio como buscador de las respuestas, como desafiante al conocimiento y al sistema establecido, como pionero, iniciador de movimientos que cambian al individuo de la historia, es omnipresente en la historia humana. Aparece en el tarot, donde lo vemos como el mago en el tarot marsellés. Es representado icónicamente en Pitágoras, ese gran mago griego al cual nos referimos ya en su momento, iniciador de escuelas de conocimiento que pusieron al alcance de la gente común, conocimiento que hasta ese momento estaba solo reservado a los sumos sacerdotes de las religiones. Tiene un impacto tan profundo que hasta es icónico en nuestros films, cómics e ilustraciones infantiles. Mickey, como el aprendiz de brujo o el aprendiz de mago, que busca superar sus propios miedos enfrentándose en la exploración de los conocimientos ocultos. La humanidad guarda, encierra en su inconsciente colectivo el arquetipo del mago. Y cada ser humano, cuando decide encontrar respuestas, cuando decide explorar nuevos caminos, cuando decide vencer con la luz de la inteligencia los temores y las zozobras de la ignorancia, de la incertidumbre o de la simple mediocridad de los demás. Cuando enfrenta a veces el difícil trance de aceptar que tiene que caminar solo en la vida para llegar a lugares donde no podrá hacerlo acompañado simplemente porque los demás quizás no elijan despertar a sus magos y a sus magas y acompañarle. Ese ser humano, en esos momentos, está haciendo brillar su arquetipo del mago. Está sacando a la luz su arquetipo del sabio. Pero tenemos también el arquetipo del guerrero, que siempre lo ilustramos con la icónica imagen del guerrero medieval, con su gran espadón, con su armadura metálica. Es muy interesante observar que en el análisis psicológico, en el psicoanálisis, el concepto del guerrero, pero del guerrero que lucha por la verdad, por la justicia, se asocia a la imagen del guerrero medieval, lo cual no significa obviamente que históricamente se sostenga que los guerreros medievales luchaban solo por el bien y la justicia. En realidad muchas veces
era exactamente lo opuesto. Lo importante es que en el sedimento cultural de la humanidad, por un conjunto de factores que sería interesante analizar en algún momento, la imagen del guerrero medieval pervivió como la imagen del caballero que defiende la verdad y la justicia. A tal punto que ya es un estereotipo cultural la frase: la princesa está esperando al caballero que la venga a rescatar del dragón. Ese estereotipo cultural refleja de alguna manera un arquetipo del inconsciente colectivo que de ninguna manera es sexista. La idea del guerrero medieval, bien puede ser la idea de la guerrera medieval, pero fíjense qué interesante, no tiene esa carga simbólica en el inconsciente colectivo. La idea de un guerrero vikingo, de un guerrero mexica, o de un guerrero inca, o de un guerrero africano. Algunas personas podrán decir: en lo personal siento más afinidad hacia otras tradiciones étnicas. Claro, pero lo acabo de decir, en lo personal. Aquí estamos hablando de trabajar con la energía colectiva. Y en lo colectivo es muy interesante que lo que pervive como imagen del bien que vence al mal es la imagen del guerrero medieval. Este San Jorge del que hablábamos antes, en su momento, ¿realmente habrá sido medieval? Admitiendo la posibilidad que haya existido, ¿no podrá haber sido alguien, un personaje de un tiempo pretérito, pero como encarnó la imagen simbólica del bien venciendo al mal, pasó al inconsciente colectivo con el tardío ropaje del guerrero medieval? Son preguntas que vale la pena hacer. Entonces, en el trabajo con arquetipos, debemos entender dos tipos de escenarios: el trabajo con arquetipos personalizados y el trabajo con arquetipos idealizados. El arquetipo idealizado es el arquetipo que el colectivo reconoce inconscientemente como tal. En el caso del arquetipo del guerrero, el arquetipo de San Jorge. Acabamos de definirlo. Por lo tanto, implica simplemente que cuando la persona necesita los atributos del arquetipo, y aquí debo detenerme, porque la primera pregunta que podemos formularlo en este momento es: muy bien, pero ¿para qué, Gustavo, voy a trabajar con el arquetipo del guerrero o con el arquetipo del sabio? El arquetipo del sabio es, ya sabemos, el arquetipo del mago, para reunirte con los atributos del arquetipo, que son ¿cuáles? El del guerrero: fortaleza, templanza, valentía para vencer obstáculos y enemigos. El del sabio o el del mago: discernimiento, claridad, profundidad de observación, apertura del corazón para buscar y encontrar las respuestas a las propias grandes preguntas. Estos son dos escenarios que en la vida transitamos con bastante frecuencia. Lo verbalicemos así o no, enfrentamos obstáculos, enfrentamos enemigos, nos hacemos preguntas, vivimos dudas existenciales, que sentimos que nos paralizan hasta tanto no podamos resolverlas. Entonces, necesitamos la energía movilizadora de estos arquetipos para enfrentar y superar esos dos escenarios así señalados. En el trabajo con arquetipo idealizado, lo que ustedes simplemente harán es, dentro de su propio marco de creencia, porque aquí también quiero señalar un hecho importante: la aplicación de las prácticas de autodefensa psíquica no debe vulnerar el propio sistema de creencia. Y ni quien les habla, ni ningún maestro o maestra es quien para decirles a ustedes cuál debe ser el sistema de creencias que tienen que ver como correcto y cuál abandonar como incorrecto.
Si alguien que está siguiendo esta formación se reconoce como católico y de pronto siente una particular afinidad espiritual, emocional, con la imaginería propia de la hagiografía católica, pues está muy bien. Hacia allí deberá dirigir sus inquietudes y su atención. Si alguien que está siguiendo esta formación, por el contrario, tiene una cosmovisión más vinculada hacia el indigenismo, hacia las construcciones de los pueblos originarios, construcciones culturales de los pueblos originarios, perfecto, eso debe respetarse y encontrar el puente comunicante con ese escenario, con esa cosmopercepción. De ninguna manera se impone una creencia, porque lo dijimos en el comienzo del taller, cuando resumíamos la definición de autodefensa psíquica. Esto no es una filosofía, no es un culto, no es un dogma, es un conjunto de técnicas. Y un conjunto de técnicas como tales debe poder aplicarse en cualquier escenario de creencias personales en que las mismas sean requeridas. Dicho lo cual, entonces volvemos al punto. Sugiere Dion Fortune, sugiere la autodefensa psíquica, que la manera más sencilla de poder empoderarnos con la imagen idealizada arquetípica del guerrero San Jorge es simplemente encendiendo una vela, una veladora con los colores que le es característicos y pronunciando en voz alta, con recogimiento y respeto, la oración que es propia del santo. Nuevamente, esto no exige, no demanda de que ustedes crean en el santo ni sean devotos de ese santo. Solo solicita que ustedes comprendan la idea de que el inconsciente colectivo ha nutrido durante siglos el egregoro de San Jorge, con el que ustedes sintonizarán, con el que ustedes conectarán, que ustedes replicarán al valerse de los símbolos que representan ese egregoro. La vela con los colores propios, la imagen y la oración con los colores característicos. Por la misma razón, cualquier imagen en su ideario de creencias que represente algo arquetípico, un sabio, un mago, un consolador, puede ser evocado de la misma manera. Lo que aquí la autodefensa psíquica quiere subrayar de manera insistente y sin detenernos más antes de pasar al punto práctico, es que no se trata de imponer una creencia ni de negar una propia creencia, sino comprender la razón profunda por la cual una creencia colectiva puede funcionar y ser útil en un individuo aunque éste no pertenezca ideológicamente a esa creencia. Pero tenemos luego el punto de los arquetipos personalizados, y aquí sí vamos a practicar. Porque el arquetipo personalizado consiste en asumir y representar visualmente el rol del personaje. La visualización creativa, que es la herramienta que subyace detrás de esta práctica en particular, nos enseña que si yo me represento en el papel del sabio o me represento en el papel del guerrero, me nutriré con los atributos que colectivamente y a nivel inconsciente se le asigna al guerrero o se le asigna al sabio. Vale decir que cuando enfrentamos una instancia de la vida donde sentimos la fuerte oposición de los demás, donde se presentan obstáculos complejos que tratan de cerrar nuestro camino, donde inferimos que hay una evidente intencionalidad de una o varias personas por perturbarnos, por perjudicarnos, por obligarnos a retroceder, y necesitamos la energía para vencerlos, sea esa energía psíquica, sea esa energía material en la dinámica de la vida cotidiana, sea esa energía espiritual. Entonces, acudimos a la representación
el arquetipo personalizado pero sí le hizo, del arquetipo Sí, del el guerrero. comentario. sí lo asustó. Pero entonces, por ejemplo, la gente que estaba acá bajó, vendió, perdió, pero acá hay otra parte, Otra abeja que compró. otra cosa importante del mercado, es comprar en las crisis abajo, porque vuelve y sube, depende de la empresa, ¿sí? Sí. Eso también es bueno porque, digamos, en la pandemia, mucha gente compró abajo en pandemia cosas, hoy en día también, ¿entiendes? O vendió antes de llegar a pandemia, y no se quebró por Sí. todo ese movimiento, ¿me entiendes? Y así, también en el mundo financiero han habido crisis Sí, claro. que han robado, o sea, empresas que han robado, como Interbolsa, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Allá en Estados Unidos también hay otra empresa apareció Interbolsa, la crisis del 2008. Los chinos también se han quebrado Sí, totalmente. entonces hay momentos en el mercado que llega eso, porque eso todavía lo maneja por hombre. Porque eso es... Y el hombre es muy corrupto y muy mañoso. Entonces baja el mercado y ahí también toca estar pendiente cómo se mueve el mercado, qué están haciendo, qué empresa es, porque también hay empresas que inflan los estados financieros. Usted dice, el estado financiero está bien bonito, no sé qué, pero Maquillamos, le dicen ellos. están maquillando las cifras y pucha, había una empresa muy bacana, hay una aplicación que se llama en Estados Unidos Robinhood, es como Tree,